Buenas noches, mi nombre es José Roberto Martínez Crespo. Actualmente curso la materia de Derecho Bursátil y Bancario dentro de la licenciatura de Derecho, el mi 10º cuatrimestre en la Universidad de Desarrollo Profesional. Hoy quiero compartir una reflexión bastante completa sobre uno de los temas más relevantes de la asignatura, que son las facultades del Banco de México y cómo éstas se relacionan en el funcionamiento del sistema financiero, la estabilidad económica y el marco jurídico que se estudió durante el curso. Esta exposición también integra todo lo que hemos aprendido durante el curso, especialmente acerca del sistema bancario mexicano, sus reguladores en el mercado de valores y el papel que tienen las instituciones financieras para la economía. El contexto general del sistema financiero mexicano. Para comprender las facultades del Banco de México, es importante recordar que el sistema financiero mexicano y cómo se organiza. En esta clase aprendimos que el sistema financiero es el conjunto de instituciones, organismos y mercados que canalizan el ahorro hacia la inversión. Está integrado por la banca múltiple, banca de desarrollo, casas de bolsa, aseguradoras, afianzadoras y fondos de inversión, entre algunos otros. Tiene algunos reguladores clave, como es el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianza y la CONDUCEF. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero dentro de todos ellos aprendimos que el Banco de México ocupa una posición única, porque su mandato no es comercial ni político, sino totalmente técnico y constitucional. ¿Qué es entonces el Banco de México? El Banco de México, o Banjico, es el banco central del país y su existencia está prevista en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto lo convierte en una entidad autónoma del Estado, algo que en las clases analizamos como clave para evitar intereses partidistas influyan dentro del sistema monetario. Aprendimos que su naturaleza jurídica es una institución del Estado con personalidad jurídica propia. No depende jerárquicamente del Poder Ejecutivo. Su finalidad principal es mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, y esto se traduce en todas sus facultades están orientadas a preservar la estabilidad económica. Facultades del Banco de México. Aquí empieza el núcleo de la plática. Estas son las facultades más importantes estudiadas en la materia. Regula la emisión y circulación de la moneda. El Banjico es el único organismo autorizado para emitir billetes y poner en circulación monedas. En la clase analizamos que esto se garantiza que no existan falsificaciones masivas, que no haya dinero del necesario circulando, se mantenga la seguridad y la confiabilidad en los medios de pago. Algunos ejemplos son los nuevos billetes con altos estándares de seguridad provenientes de esta facultad. También controla la política monetaria. El objetivo fundamental de la política monetaria es controlar la inflación. Para ello, Banjico utiliza instrumentos como las tasas de interés objetivo, las operaciones de mercado abierto, la regulación del crédito, los requerimientos de reserva del sistema bancario. En el curso estudiamos que cuando la inflación sube, Banjico aumenta la tasa de interés para reducir el consumo y el crédito, equilibrando así la economía. También regula el sistema de pagos. Administra y regula sistemas como el SPEI, el SPIN, compensación de cheques, cámara de compensación interbancaria. También aprendimos que sin esta regulación las transacciones electrónicas no podían ser seguras ni de manera inmediata. También regula los servicios financieros y de operaciones bancarias. Banjico expide circulares dirigidas a todos los bancos donde establece los límites de comisiones, reglas sobre tasas, operaciones permitidas, formatos y mecanismos de transparencia. Esto lo vimos especialmente al revisar la Ley de Instituciones de Crédito y sus reglamentos. Administra las reservas internacionales. Esta facultad es crucial porque las reservas protegen al país ante crisis económicas, dan estabilidad al tipo de cambio, permiten cumplir obligaciones internacionales. En clases analizamos casos históricos que fueron clave para evitar devaluaciones masivas. Asesoría del Gobierno Federal. Aunque el Banjico es autónomo, puede permitir opiniones técnicas sobre política económica.
Puede asesorar al ejecutivo en temas financieros, participa en la elaboración de programas monetarios. Opera como banco del gobierno federal. Banxico administra cuentas del gobierno y realiza funciones como manejo de la deuda interna, pago y cobro de ciertas obligaciones públicas, emisión de valores gubernamentales como son bonos o CETES, supervisa efectos financieros, pero no los bancos directamente. En clases algunos discutimos sobre la supervisión directa de los bancos correspondiente al Banxico. Sin embargo, Banxico sí supervisa aspectos relacionados con la liquidez, medios de pago e infraestructuras del sistema. Relación del Banco de México con el derecho bursátil y el mercado de valores. Observamos que la política monetaria tiene un impacto directo en el precio de los valores de deuda, el rendimiento de las inversiones en la bolsa, la entrada o salida de capital extranjero y el valor al tipo de cambio. Un aumento en la tasa de referencia, por ejemplo, suele elevar el rendimiento de los bonos gubernamentales y modificar el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores. También revisamos cómo Banxico colabora con el Banco Central en temas de estabilidad financiera, publicando indicadores clave utilizados por las casas de bolsa. Afecta las decisiones de inversión a través del costo directo y del dinero. También podemos observar que a lo largo del curso hemos aprendido que el Banco de México no es solo un emisor de billetes, sino la institución que mantiene a flote el valor de nuestra economía. Entiendo entonces que el derecho bancario y bursátil no son áreas aisladas, sino parte de un engranaje complejo. Todas las instituciones financieras dependen del marco regulatorio y de la estabilidad que proporciona el Banxico. La autonomía del Banco Central es uno de los pilares más grandes para evitar crisis inflacionarias. El país depende de decisiones técnicas y no políticamente influenciadas para evitar colapsos económicos. Además, como estudiante de Derecho comprendo la importancia de interpretar leyes como la Ley del Banco de México, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Mercado de Valores, que juntas forman el armazón legal de nuestro sistema financiero. Podemos también concluir que el Banco de México desempeña un papel esencial para asegurar la estabilidad de la moneda, el sano desarrollo del sistema financiero, la confianza del público y la estabilidad de precios. Lo que se aprendió fue que ha permitido comprender el enorme impacto que tiene la institución en nuestras economías y el funcionamiento del sistema financiero en su totalidad. Reflexionando sobre la importancia del abogado dentro del derecho bancario bursátil. Un abogado especializado en derecho bancario bursátil desempeña un papel fundamental en la estabilidad, transparencia y correcto funcionamiento del sistema financiero. A diferencia de otras ramas del derecho, esta área exige no solo comprensión jurídica, sino también conocimiento económico, operativo y regulatorio. En mi formación como estudiante he comprendido que el sistema financiero no puede funcionar adecuadamente sin la intervención constante de profesionales del derecho que garanticen que la institución se conduzca bajo normas claras, seguras y acordes al interés público. El abogado bancario es esencial para interpretar y aplicar leyes como la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Banco de México o la ley que regula las actividades de las sociedades financieras, asegurando que los bancos operen sin abusos, sin prácticas indebidas y bajo un marco de responsabilidad. Su labor permite proteger a los usuarios, prevenir fraudes, garantizar transparencia en los contratos y mantener el equilibrio entre los derechos de los clientes y la operatividad de las instituciones. Por otro lado, el abogado bursátil tiene un rol estratégico en los mercados de valores. Su intervención garantiza que emisores, inversionistas y casas de bolsas actúen conforme a la ley, evitando prácticas engañosas, manipulación de mercados o información privilegiada. Gracias a ellos, los mercados financieros funcionan con orden, confianza y seguridad, permitiendo que las inversiones fluyan y que el ahorro nacional se traduzca en desarrollo económico. El abogado bursátil es un guardián de la legalidad, de la ética del centro de mercados de valores, un entorno donde cualquier irregularidad puede tener repercusiones nacionales e incluso internacionales. Lo que más destaco en mi aprendizaje es que la labor del abogado en estas áreas no solo es normativa, sino también preventiva. Su tarea ayuda a evitar crisis, proteger el patrimonio de miles de personas
y asegurar que las decisiones financieras de grandes instituciones no vulneren el bienestar económico del país. Por ello, el abogado especializado en derecho bancario y bursátil se convierte en un instrumento indispensable para mantener la estabilidad, la confianza y la integridad del sistema financiero mexicano. En conclusión, la presencia de abogados capacitados en estas materias no es un lujo, sino una verdadera necesidad. Son aquellos quienes sostienen jurídicamente el equilibrio entre el capital, el riesgo de la inversión y la protección del público. Su labor impacta directamente en la economía nacional y en la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos. Por su atención, muchas gracias. Que tengan muy buen inicio de semana.